head. Take a look at what happened. Estas imágenes le han dado la vuelta al mundo y estas imágenes son del atentado contra Donald Trump el fin de semana, mientras estaba en un meeting, esto en Pensilvania. Una persona disparó en su contra y lo hirió en la oreja. Agentes del servicio secreto lo protegieron y sacaron del lugar. El agresor fue abatido. También murió Corey Comperatore, un bombero de 50 años que protegió a su familia de los disparos. Ya investigan, por supuesto, si el agresor actuó solo. Y el FBI identificó al agresor de Donald Trump. Se trata de Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años originario de Pensilvania, que de acuerdo con las investigaciones usó un fusil tipo AR-15 y disparó 8 tiros antes de ser abatido por los agentes del servicio secreto. Además, se localizaron materiales explosivos en su vehículo. En redes sociales, incluso Thomas Matthew Crooks aseguró que odiaba a los republicanos. Vean nada más. My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. Y justo el hombre que presuntamente intentó asesinar al expresidente Donald Trump era empleado de un asilo de ancianos, esto en Pittsburgh. Fue rechazado del equipo de tiro de la escuela secundaria de Bethel Park por su mala puntería, de acuerdo con el actual capitán del equipo. Y es que Thomas Matthew Crooks era un republicano registrado y no tenía antecedentes penales. Y tras el atentado en su contra, Donald Trump afirmó que continuará en la carrera presidencial. Estará en la Convención Nacional Republicana que se celebrará en Wisconsin, donde este jueves oficiará su candidatura. Aclaró que no tiene miedo y que se mantendrá fuerte y desafiante, dice Donald Trump. Por cierto, que Trump nombró al senador de Ohio, James David Vance, como su compañero de fórmula para la vicepresidencia. Sería uno de los vicepresidentes más jóvenes en la historia, con 39 años y relativamente de los más nuevos en la escena política tras ganar su escaño en el Senado justo hace 2 años. Y para hablar sobre el atentado en contra de Donald Trump, saludo con mucho gusto a mi compañera Verónica Ortiz, analista política y columnista en El Heraldo de México. Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Blanca, qué gusto saludarte. Gracias. Igualmente, Vero, tú sabes muchísimo de política internacional, pero sobre todo de política estadounidense. Cuéntanos un poco, pues, cómo están tomando los estadounidenses este atentado contra el expresidente Donald Trump, pero sobre todo la imagen que está proyectando ahora este republicano. No, sin duda será un punto de quiebre en esta elección. Y no solo en la elección, me parece que también digamos, en la sociedad norteamericana. Ya decías tú cómo fueron los eventos, evidentemente muy desafortunado que el clima de tensión política se traduzca en violencia, ¿no? En violencia física, la retórica esta de divisiva, ¿no? Confrontacional, que tiene altamente polarizada la sociedad norteamericana, entre otras, porque lo vemos también en México, pero claramente pues es lamentable y condenable que llegue a la violencia de esta manera. El presidente Trump literalmente pues se salvó por unos centímetros, ¿no? de la puntería de este tirador, pero sí hubo, como ya lo decías, una persona muerta, otras 2 que están heridas, aunque ya estables. Y evidentemente esto cambia, me parece, la trayectoria de la elección en el sentido de que Donald Trump se vuelve pues prácticamente un mártir, ¿no? de la violencia, un sobreviviente. Vimos las escenas justo después del atentado, de cómo antes de que lo sacaran y lo evacuaran del lugar, pues él está esta foto que quedará para la historia, ¿no? Desafiante, con el puño en alto y diciendo, ¿no? A luchar, fight, que era lo que decía. Y evidentemente pues esto lo coloca como un candidato no solo sobreviviente, como decía yo, sino desafiante, que expresa y proyecta una fortaleza de la cual carece justamente su rival, el presidente Biden, en este momento. Y luego además viene en un día en el que pues justo 48 horas antes de que empiece hoy ya la Convención Nacional Republicana, hace
cosa de una hora o menos, se alcanzó el número de delegados que necesita el candidato republicano para ser nominado. Evidentemente, todos los estados, el único candidato que han apoyado ha sido Donald Trump, entonces ya rebasó los poco más de 1,200 delegados que necesita para ser nominado, ya es, digamos, ya oficialmente el candidato republicano. Y esto, pues lo que le vino a dar el atentado fallido en su contra, pues lo que le vino a dar fue el protagonismo que necesitaba en este momento Donald Trump para redondear su candidatura o su nominación, porque evidentemente lo proyecta como el único posible aspirante, no hay nadie que le haga sombra en el partido y esto le facilita pues no solo el camino, digo que ya era claro que él iba a ser el candidato, pero sí le facilita en términos del control del partido. Es decir, ya no hay duda que los republicanos, me refiero a la estructura del partido, a los republicanos tradicionales, pues pasan a un segundo plano y lo que hay ahora es verdaderamente un culto al líder Donald Trump, que se convierte en el absoluto jefe del Partido Republicano. Claro. Oye, Verónica, ¿qué lectura le das a los dichos de Donald Trump después de este atentado, donde tú ya bien decías, es una sociedad ahorita en Estados Unidos bastante dividida políticamente, cuando el presidente Donald Trump pues los llama a la unidad e incluso hay una frase que dice para impedir que la maldad gane en los próximos comicios de noviembre? Sí, claro, es este discurso, mira, como contradictorio en sí mismo, porque efectivamente, bueno, vaya, está bien llamar a la unidad, pues es una buena mensaje después del atentado que sufrió. Hay que ver cuál va a ser el discurso efectivamente que va a dar en la convención republicana, que todavía no aparece Donald Trump. Ya se dio el anuncio, como decías tú, de a quién ha seleccionado para ser su compañero de fórmula como candidato a la vicepresidencia. Pero yo digo que es contradictorio porque si alguien justamente ha sido el que ha usado la retórica violenta, pues ha sido Donald Trump. Claro. Vimos el asalto al Capitolio y vimos cómo permanentemente está descalificando a sus oponentes, a sus contrincantes, empezando por el presidente Biden y por todos los demócratas, normalmente con una retórica bastante violenta y bastante agresiva. Entonces, sí causa, ¿no?, un poquito de contradicción el que ahora quieras asumir ¿no?, este papel de que vas a unificar. Ojalá que se diera, porque también es cierto, Blanca, que esto ha aumentado las posibilidades de que Donald Trump sea electo, porque efectivamente pues le ganó este protagonismo y además le ganó esta imagen de fortaleza y de víctima, ¿no?, de un atentado, de alguien como que sobrevivió y pues ahora tendrá como el mayor apoyo y una misión, ¿no?, que cumplir. Entonces, creo que la verdad la elección, si ya estaba difícil para los demócratas, se complica aún más. Falta ver si el presidente Biden se va a mantener, ¿no?, en la candidatura, pero aún y cuando se dé un cambio, me parece que es muy, muy difícil, digo, cuesta arriba, sino casi imposible, que los demócratas vayan a ganar, ¿no?, ese momento y ese respaldo como el que ahora está experimentando Donald Trump. Totalmente, Verónica. No veíamos algo así desde el atentado a Reagan y desde que en 1968, pues incluso lamentablemente mataron a Kennedy. No veíamos algo así desde esas fechas. Efectivamente, desde el 68, cuando hablamos de candidatos, el 68, cuando mataron a Robert Kennedy, que curiosamente cuyo hijo está compitiendo ahora por el Partido Demócrata, ¿no?, el Robert Kennedy Jr. Y como bien dices, desde el atentado a Reagan, hablando de presidentes, pues porque Donald Trump también tiene ese carácter de expresidente, y sobre todo que es curioso que se repite a manos de los propios seguidores, porque si bien podemos hablar de un extremista y de este sujeto que tú presentaste el video que dice que odia a los republicanos y demás, pero lo que es cierto es que es un republicano registrado y que entonces, bueno, viene de las filas, en todo caso, de ese propio movimiento que por alguna razón, bueno, pues decidió atentar contra el presidente de su propio partido, pues o el candidato presidencial de su propio partido. Pero sí, efectivamente, por eso decía yo también para la sociedad norteamericana,
ya este es un punto de quiebre y también de reflexión sobre si efectivamente, ojalá que haya digamos, un descenso en esta retórica violenta, porque pues nadie quiere ver más episodios de Claro. esto, pero creo que pues será difícil porque sí está de todas formas muy agitados los ánimos Sí. y muy encendidas digamos, las pasiones políticas en Estados Unidos. Totalmente. Verónica Ortiz, analista política y también columnista de El Heraldo de México. Como siempre, muchísimas gracias por tu análisis. Gracias a ti, Blanca, y un saludo para ti y para todos los televidentes. Gracias, buenas tardes.